Hermanos, buenos días nuevamente aquí, pues en el estudio de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a seguir con el tema de la Gran Comisión. Les invito, mis hermanos, a que tengamos un momento de oración para pedirle dirección a nuestro Señor. Bendito Padre y Dios Todopoderoso, cuántas gracias te damos, mi Señor, porque hemos visto tu mano, Señor, hemos visto cómo tú nos has llevado, nos has protegido, Señor, y es solo porque el amor tuyo, Señor, nos sostiene. Gracias, Padre Todopoderoso, y te pedimos que sigas siendo con cada uno de nosotros, Señor, que estemos nosotros atentos a tu voz, estemos atentos a lo que tú quieres de cada uno de nosotros, Señor, y podamos cumplir con lo que tú nos ordenas. Gracias, ponemos en tus manos este tiempo, Señor, y te pedimos que seas tú quien nos hable a través de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, yo creo que de todos nosotros es conocida la gran comisión a la que el Señor Jesucristo nos envió. Esta orden que el Señor Jesucristo nos da lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, de los versículos 16 al 20. Me voy a permitir leerlo para poder empezar la meditación del día de hoy. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos que lo entendemos que esta ordenanza no nos está preguntando el Señor si queremos, si podemos, es una orden, y así es como lo debemos de tomar. Es una orden para su iglesia. Sí, porque no se lo está ordenando a nadie más y les está diciendo que no lo deben de hacer nada más con sus propios medios, con sus propias fuerzas. Él está dándonos esa promesa, esa bendición, que si lo hacemos de acuerdo a su voluntad, Él va a estar con nosotros siempre, ¿sí? Sí es cierto, ya habíamos comentado alguna ocasión que hubo duda entre los discípulos, pero el Señor Jesucristo se acercó y les habló directamente, diciéndoles: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto hay que hacer esto, ¿sí? O sea, debemos de entenderlo como una orden, como soldados de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que en la milicia las órdenes de las autoridades no se discuten, sino que se acatan, y prácticamente nosotros somos soldados de Él. Pero tenemos que tomar en cuenta también que hay algo que traemos de la vida pasada, que es nuestro testimonio, y a lo mejor muchas veces también eso es lo que no nos permite cumplir fielmente con la Gran Comisión. Y me voy a permitir ir al pasaje de donde Saulo tiene esa conversión, que también es un pasaje muy conocido por todos nosotros, y lo encontramos en Hechos 9, la conversión de Saulo. Conocemos la historia que Saulo dice en el capítulo 9, versículo 1: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres en el camino, los trajese presos a Jerusalén. Vemos cómo nos expresa aquí en el versículo 1 que Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Era una necesidad vitalicia para él, ¿sí? El apresar, el ir contra los discípulos del Señor. Y él pues pidió esa autorización para poder seguir cumpliendo con lo que él creía que era justo, que era conveniente hacer por Dios. Él era, sabemos que, un conocedor de la ley, un conocedor de la palabra, pero sin embargo él hacía esto. Hacia atrás en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, vemos cómo pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. O sea, era reconocido entre
entre el pueblo judío como autoridad, como gente que conocía, que sabía acerca de la ley, y pues tan es así que prácticamente le pusieron a sus pies las ropas de Esteban como un trofeo para que vieran que se estaba cumpliendo lo que se tenía que hacer aparentemente para quitar esa situación de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a seguir viendo cómo el testimonio de Saulo precisamente pues le sirvió más adelante para pues ser el más grande misionero, el más grande fundador de iglesias de aquellos tiempos. Dice más adelante en el capítulo 9 acerca de la conversión de Saulo, cuando habla con Ananías y le dice que vaya a verlo. En el versículo 15 le dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vemos cómo el Señor ya tiene un plan para Saulo. El Señor ya tiene un plan para cada uno de nosotros, para cumplir precisamente con esa gran comisión. No tenemos nosotros que decidir si cumplimos o no. La gran comisión es una ordenanza que se le está dando a la iglesia, y es una ordenanza que tenemos que cumplir nosotros, los hijos del Señor, los que ya hemos sido salvos. Tenemos que cumplir con esa gran comisión. Pero vemos cómo el Señor dice que es un instrumento escogido. Él lo ha escogido. Nos ha escogido a cada uno de nosotros para cumplir. ¿Cómo? Pues a lo mejor muchos de nosotros no tenemos la facilidad de palabra, la facilidad de ir y hablar de nuestro Señor. No tenemos el don probablemente, pero sí tenemos esa ordenanza. No tenemos opción, hermanos. Tenemos que cumplir con esa gran comisión de llevar la palabra de nuestro Señor. ¿A dónde? Dice también aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice, dándole continuidad precisamente a esa gran comisión. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Él nos está dando esa indicación precisamente en dónde debemos de empezar, a dónde debemos de seguir y hasta dónde debemos de llegar. ¿Sí? Y como les decía, el testimonio de Saulo le costó, la verdad, mucho trabajo, porque él era un perseguidor de la iglesia. El Señor nos está diciendo que debemos de empezar ¿en dónde? Debemos de empezar en Jerusalén, en nuestra Judea, ¿sí? ¿Y cómo vas a saber dónde es esos lugares? Bueno, pues lo hemos escuchado, lo hemos visto muchas veces. Primeramente es en nuestra familia, ¿sí? Y ahí tenemos, dice la palabra de Dios también, tenemos una gran nube de testigos, mis hermanos, de lo que éramos antes y de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. A Saulo le costó mucho trabajo quitarse esa imagen de perseguidor de la iglesia, de matón, de estar en contra del Señor Jesucristo. Dice en el versículo 21 del capítulo 9 de Hechos, dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero ¿qué es lo que sucedía con Saulo? Todavía se menciona el nombre de Saulo. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Vamos a imaginarnos un poco, hermanos, qué es lo que pensaban tanto los judíos con los que estaba, vamos a decirlo así, conviviendo Saulo, y con los cristianos de aquel entonces. Confundía a los judíos porque, bueno, ¿qué es lo que sucedió con Saulo? ¿Sí? De repente hubo un cambio y empezó a predicar la palabra de Dios. ¿Y qué pasaba con los cristianos? Bueno, pues que no es este el que nos perseguía. Y muchas veces, hermanos, también sucede eso en nuestras vidas. Eso sucede porque nuestro testimonio
pensamos que no nos va a permitir seguir adelante. Nuestra vida pasada no nos va a permitir seguir adelante. Pero eso sucede, hermanos, cuando estamos parados sin seguir adelante, en ese tiempo de conversión que tuvimos, en ese momento que el Señor nos dio la salvación, estamos parados en una sola línea. Y si no nos decidimos dar el paso hacia adelante, pues nuestro pasado va a estar más cerca de nosotros. Si bien es cierto, no podemos borrar lo que fuimos anteriormente, antes de conocer a nuestro Señor, eso quedó grabado y lo vemos en las palabras que decían aquí los cristianos y los mismos judíos. Y aquí lo podemos ver en nuestras vidas, hermanos, tanto en nuestra esposa o el esposo, los hijos, los familiares, los compañeros de trabajo, los compañeros de escuela. Deben de notar ese cambio. Y dice que no fue fácil para Saulo, así como no debe ser fácil para nosotros, dice, pero Saulo mucho más se esforzaba. No es fácil. Nos está diciendo que es esforzarse, hermanos. Es poner un extra de lo que estamos haciendo. Es llevar a cabo la gran comisión a la que nos mandó el Señor Jesucristo. Él nos dio la promesa, como lo escuchábamos. Él va a estar con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que sucedió con Moisés? Moisés no tenía la facilidad de palabra, y sin embargo el Señor Jesucristo lo utilizó, ¿sí? Que hemos visto muchos personajes de la Biblia cómo el Señor los ha utilizado y no han tenido esa facilidad de hacer las cosas. Sin embargo, a Josué también se le mencionó: esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Y son palabras que debemos de llevar nosotros para cumplir con esa gran comisión. Pero ¿qué es lo que vamos a enseñar? Lo que nosotros ya hemos escuchado, lo que debemos de leer diario de la palabra de nuestro Señor, es lo que debemos de llevarle a aquellos que sabemos que necesitan a nuestro Señor. La gran comisión, hermanos, no es para ver si podemos, si queremos hacerlo. La gran comisión es para cumplirla, porque el Señor ya hizo lo peor que debimos de haber hecho nosotros, ¿sí? El Señor quedó clavado en esa cruz, entregó su vida en esa cruz, pero vemos que detrás de todo ello hay una gran victoria. Hay una gran victoria porque Él resucitó y nos muestra que tenemos vida después de esta vida. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues sí, cumplir con esa gran comisión. ¿Vamos a ser rechazados en muchos lados? Sí, vamos a ser rechazados, hermanos. Vamos a perder amistades, vamos a perder familia. También, hermanos, no podemos estar mintiendo y diciendo que esto es miel sobre hojuelas. No, el seguir a nuestro Señor Jesucristo cuesta, ¿sí? Y lo primero que debemos de hacer, aquí como lo vemos que hizo Saulo, se esforzaba mucho más, ¿sí? Entonces, hermanos, para cumplir con esa gran comisión debemos de esforzarnos. Debemos de esforzarnos a, pues, obedecer a nuestro Señor. Sí, a lo mejor es algo que nos apena mucho, nuestro testimonio, nuestra vida anterior. Nos apena delante a lo mejor de nuestra familia, de nuestros compañeros, de nuestros propios hermanos en la iglesia, porque muchos nos han conocido y saben qué es lo que venimos arrastrando, ¿sí? Pero a Saulo, su testimonio le sirvió precisamente para eso, para llevar la palabra del Señor y mostrar que el Señor puede hacer un gran cambio en nuestras vidas. Pero todo depende de nosotros. Estamos dispuestos a entregarle nuestra vida, nuestro camino, nuestro sentir, nuestros pensamientos al Señor y que Él los utilice para que se cumpla esta gran comisión. Hay que entregárselos, hermanos. Yo les invito a que día con día pues empecemos a prepararnos, empecemos a leer la palabra del Señor, a estar en comunión con Él a través de la oración, y pues es algo que nos va a llenar a cada uno de nosotros. Nuevamente, se los repito, hermanos, vamos a confundir nosotros también a las personas con las que convivíamos en nuestra pasada manera de vivir. Vamos a confundir a nuestra familia, probablemente, pero ¿qué es lo que estamos haciendo al cumplir con la gran comisión? Estamos dando testimonio precisamente de lo que antes éramos y lo que ahora somos. Al ciego se le preguntó,
al ciego que recobró la vista. ¿Qué es lo que te hizo el Señor Jesucristo para que estés siguiéndole? Lo único que él pudo contestar es, les dijo, lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. No sé qué es lo que me hizo, pero estoy seguro de eso. Él me abrió los ojos. Entonces, si nosotros queremos que el Señor nos abra los ojos, pues acudamos al llamado que nos está haciendo en estos momentos el Señor. El mismo Señor Jesucristo que les dio esa gran comisión a cada uno de sus discípulos, es el mismo Señor Jesucristo que nos está hablando en estos momentos para cumplir con su gran comisión. Hermanos, entreguémosle nuestra vida, entreguémosle nuestra vida anterior al Señor y despojémonos como lo hizo el ciego cuando se acercó al Señor Jesucristo. Él, arrojando su capa, vino al Señor Jesucristo. Así presentémonos delante del Señor y que Él sea el que haga la obra, que Él sea el que ocupe nuestra mente, ocupe nuestro corazón, ocupe nuestros labios, ocupe nuestra forma de vivir, porque con eso vamos a mostrar mucho. Si es válido el reconocer, antes yo era de lo peor, pero una vez que conocí al Señor Jesucristo, Él está haciendo un cambio en mi vida. Estamos en ese proceso de cambio. Él ya hizo el trabajo sucio por nosotros y nosotros lo que debemos de hacer es empezar a disfrutar de las bendiciones que el Señor Jesucristo tiene preparadas para cada uno de nosotros. Hermanos, esforcémonos, seamos valientes y cumplamos con esa gran comisión. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para concluir este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Nuevamente te damos las gracias, bendito Padre, Dios Todopoderoso, porque sabemos que eres tú el que nos habla a través de tu palabra. Sabemos que eres tú el que nos lleva de la mano y sabemos y estamos confiados, Padre Celestial, en que tú nos vas a dar sabiduría para cumplir con esa gran comisión a la que nos has enviado. Permítenos ser de testimonio a las personas que nos rodean, a las personas que sabemos que te necesitan. Gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.